Estimado hermano y hermana, te doy la bienvenida a una nueva lección titulada Escuela Dominical, Ministerios para Niños con Discapacidad. Esta lección va de la mano con la que estudiaron la semana pasada junto a la hermana Ángela, con la diferencia de que esta vez nos vamos a centrar en los niños y niñas con discapacidad física. Vamos a revisar nuestra ruta de aprendizaje. El primer punto a tratar será los objetivos de educación cristiana para niños y niñas con discapacidad. Número 2, la educación cristiana inclusiva. Número 3, concepto de discapacidad física. Número 4, tipos y causas de discapacidad física. Tema 5, estadística nacional, discapacidad de la discapacidad física. Número 6, ¿qué debo tener presente al momento de organizar una clase? Número 7, parábola bíblica adaptada e ideas de cómo aplicarla. Y finalmente presentaremos las referencias bibliográficas. La editora y escritora cristiana Noemí Pagán señala que la niñez siempre fue prioridad en el ministerio de Jesús, puesto que en ellos veía un potencial extraordinario. Es por eso que en la Biblia encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 48, donde se nos señala que el que recibe en mi nombre a este niño, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Luego, Dios vuelve a referirse a los niños en Mateo capítulo 19, versículo 14, señalando: dejad a los niños que vengan a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios siempre ha estado preocupado de los niños, Dios siempre ha estado preocupado de las familias, y por qué no, de las personas en situación de discapacidad. Joni Eareckson Tada, en el libro Más allá del sufrimiento, en el año 2012, señala que el ministerio es imprescindible, que Dios simplemente pone sin preguntar a gente con discapacidades en medio de la congregación, en medio de nuestras iglesias, como una granada de la mano que destruye por completo la perfección de la iglesia. Pero estos individuos que han sido privados de sus derechos son la parte imprescindible del cuerpo. Hoy en día nos podemos dar cuenta que la iglesia está desafiada a recibir cada vez más a personas en situación de discapacidad de cualquier tipo y sus familias. Es por eso que debemos estar preparados para también educar tanto a las familias como a los niños. Vamos a revisar los objetivos de la educación cristiana. Sin duda alguna, podemos plantearnos múltiples objetivos que están relacionados con la educación, pero esta vez vamos a identificar 5. Primer objetivo es conocer a Dios. Y en este conocer a Dios, nos damos cuenta que esto implica un cambio en la mente y en las actitudes de los niños. Número 2. Amar a Dios. Y ahí yo los quiero invitar a que puedan abrir en su Biblia el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Yo acá tengo mi Biblia preparada y dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es uno de los objetivos más importantes que nosotros los maestros debemos enseñarle a los niños. Luego encontramos el objetivo número 3, que es imitar a Dios. Y ahí los voy a invitar a que puedan buscar en sus Biblias 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Y dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Debemos enseñar a nuestros niños a ser imitadores de Dios. Imitadores entregando amor, entregando bondad, siendo respetuosos, plasmando los valores de Cristo en nuestros niños. Ahora les invito a que puedan buscar en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 33, el pasaje que dice así: hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Y aquí en este pasaje Dios nos enseña a que debemos procurar que nuestros niños desarrollen bondad en su corazón para entregar a otros, siendo amables, atentos. Luego en Efesios
capítulo 5, versículo 1, el Señor nos dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Luego, identificamos el objetivo número 4, el cual dice dirigir a los niños. Unión entre el Maestro y el Espíritu Santo. Es importante que acá nosotros como educadores, como maestros, como maestras, podamos tener una unión especial con Dios y el Espíritu para poder recibir la dirección que necesitamos para escoger una lección y para encontrar la forma también de cómo entregar esa lección a la diversidad de niños que tenemos dentro de nuestras salas de clases. Y finalmente, el objetivo número 5 dice enseñar la palabra de Dios. Y ahí les invito a que vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿Qué dice? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Aquí el Señor nos enseña la importancia de la obediencia y de vivir de forma justa. Estos son los objetivos que hemos seleccionado en torno a la educación cristiana. Ahora vamos a revisar un tema muy importante que es la educación cristiana inclusiva. Me imagino que cada uno de ustedes, quienes han tenido la oportunidad de enseñar en escuela dominical o este año van a estar desafiados para poder hacerlo o han pensado en algún momento poder ofrecer este servicio a su iglesia, han pensado en la diversidad de estudiantes que van a encontrarse dentro de la sala de clases. Pero es importante que tengan presente cuáles son las ventajas que ustedes van a encontrar al educar, en este caso, a niños o niñas con discapacidad física. Ustedes van a poder valorar las habilidades por sobre las necesidades de esos niños. Les van a dar la oportunidad a los niños de poder aprender con compañeros y compañeras de desarrollo típico, es decir, de niños que aprenden de una manera más común y a un ritmo más habitual. También les van a permitir que poder aprender con niños de su misma edad. Y lo más importante, ustedes como maestros van a transmitir los valores cristianos como el respeto, la aceptación, la unidad, el amor y el compañerismo. Estas son algunas de las ventajas. Ustedes pueden hallar muchas otras más estando en el momento de la clase. Ahora revisaremos el concepto, causas y tipos de discapacidades físicas. Aquí vamos a entrar a un tema más bien teórico, ¿no es cierto?, que está asociado al concepto propiamente tal y a una diversidad de condiciones asociadas a este tipo de discapacidades. Pero es importante que ustedes lo tengan presente y en conocimiento para saber las necesidades que tienen los niños, las habilidades por sobre todo, ¿verdad? Y cómo ustedes pueden generar las ayudas que cada uno va a necesitar. Bien, es importante identificar primero qué es la discapacidad física o motora, tener presente la definición. Y se define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana. Por ejemplo, ir a la escuela, movilizarse en transporte público, alimentarse, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para manipular objetos o acceder a diferentes espacios, lugares y actividades que realizan todas las personas y las barreras presentes en el contexto en el que se desenvuelve la persona. Con contexto nos vamos a referir a la casa propiamente tal, a los espacios de la escuela, de la biblioteca, de las calles, etc. Algunas barreras externas que nosotros encontramos a diario, no solamente dentro de nuestros hogares o de otros espacios comunes, ¿verdad?, sino que también vemos en nuestras calles muchas dificultades y barreras de acceso. Ustedes ahí pueden observar, ¿no es cierto?, una vereda que está en malas condiciones, lo cual
impediría que una silla de ruedas pudiese desplazarse con total normalidad por ese espacio. Vemos también una persona que se enfrenta a una escalera imposibilitándola para poder subir, ¿verdad? Al parecer ahí falta un ascensor que pueda ayudarla a poder subir a este segundo o tercer piso. Nos encontramos también con micros, autobuses que no están adaptados, que no tienen una rampa de acceso para que la persona pueda subir a este bus. Hoy en día, en la mayoría de los buses de transporte público cuentan con estas ayudas, ¿no es cierto? Sin embargo, si pensamos en sectores rurales, nos vamos a dar cuenta que tenemos micros donde no hallamos o no encontramos este tipo de adaptaciones. Y ahí tenemos una barrera del contexto. También podemos hallar en diferentes espacios como por ejemplo centros comerciales, negocios, en particular donde no hay baños adaptados. Probablemente en tu iglesia, hermano o hermana, el baño no está adaptado para ingresar una silla de ruedas. Y esto puede ocurrir. Sin embargo, tenemos el desafío de poder generar los cambios para apoyar a la mejora de los accesos en infraestructura. Una pregunta: ¿cuáles son las causas de las dificultades motoras? La discapacidad motora puede deberse a diferentes causas y se puede originar en diferentes etapas de la vida de un ser humano. En la etapa prenatal, perinatal y postnatal, por alguno de los siguientes factores, que pueden ser hereditarios, adquiridos en la etapa postnatal o congénitos. Vamos a ir revisando cada uno de estos de una manera más específica y ahondando en alguna de estas condiciones de discapacidad. En los factores hereditarios, estos son transmitidos de padres a hijos o hijas. Por ejemplo, tenemos la distrofia muscular de Duchenne, la osteogénesis imperfecta, entre otras. Vamos a revisar una, que es la distrofia muscular de Duchenne. Esta es una enfermedad del músculo hereditaria que afecta a los varones. Aparece en la infancia o edad escolar. Se caracteriza por la pérdida progresiva de la fuerza muscular. Ahí tienen una imagen de cómo esta condición física va evolucionando a través del tiempo y cómo esta impacta la musculatura del niño. Luego encontramos algunas otras consecuencias que deja una distrofia muscular de Duchenne. Ahí tenemos, por ejemplo, el atraso en el habla y problemas de la conducta. Tenemos las dificultades en el lenguaje, tenemos dificultades motrices, pérdida de la masa muscular, huesos débiles, una marcha que es desequilibrada, tenemos necesidades para levantarse del suelo, dificultades para saltar, correr, subir escaleras, etc. O sea, no solamente la distrofia muscular de Duchenne afecta la parte muscular, sino que también el desarrollo del aprendizaje del niño en general. Luego encontramos los factores adquiridos en etapa postnatal. Están los traumatismos, las infecciones, la anoxia, la asfixia, los accidentes vasculares, entre otros. Vamos a revisar el accidente vascular, o también llamado accidente vasculocerebral, que es un cuadro clínico neurológico agudo, de origen isquémico. Esto quiere decir que hay un déficit repentino del riego sanguíneo en una zona del cerebro. O hemorrágico, que es la rotura de arterias o venas. El 29 de octubre es el Día Mundial del Ataque Cerebral. Y es importante que tomemos en cuenta algunos síntomas de un ataque cerebral. Es importante que lo sepamos para identificarlo en nosotros, para identificarlo en otros. Puede ocurrir en una de nuestras clases en la escuela dominical y es bueno que nosotros tengamos presente estos síntomas para poder ayudar a tiempo. Número 1. Debilidad o adormecimiento en un brazo, una pierna o la mitad de la cara. Número 2. Problemas para ver con un ojo o ambos. El tercer síntoma es la confusión o dificultad para hablar o entender. 4. Pérdida del equilibrio o la coordinación. Y número 5. Dolor de cabeza muy intenso. Y tercero, tenemos los factores congénitos, que son aquellas alteraciones durante el proceso de gestación,
como malformaciones congénitas, y ahí encontramos la espina bífida, amputaciones, agenesias, tumores, parálisis cerebral, entre otros. Vamos a revisar la parálisis cerebral, que es definida como un síndrome caracterizado por trastornos motores asociados al tono muscular, postura y movimiento. Cuando hablamos de tono, estamos hablando de la tensión del músculo o la contracción del músculo. Esto por lesión cerebral no progresiva ocurrida en etapas tempranas del desarrollo del sistema nervioso central. Y acá al lado tenemos las causas: daño pre y perinatal, infarto, alteración genética, tumor, infecciones. Pero también tenemos una sigla ahí que es la TCE. Se refiere a un traumatismo craneano encefálico. Esto es una disfunción cerebral ocasionada por impacto externo. Es decir, un niño puede tener traumatismo craneoencefálico si sufrió un accidente automovilístico y sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza. Esto puede ocurrir también no solamente en un accidente automovilístico, sino también con caídas de altura. Ahora revisaremos la Estadística Nacional de la Discapacidad Física. En el año 2004 se entrega el primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile. Este permitió establecer las estrategias para la plena integración social y estrategias de rehabilitación integral. Este estudio fue realizado por el Servicio Nacional de la Discapacidad y el Instituto Nacional de Estadística chileno. Aquí encontramos un resumen en realidad de esta estadística que señala que 229.904 niños y adolescentes del país viven en situación de discapacidad en Chile. Eso quiere decir que un 5.8% de la población entre 2 y 17 años presenta una discapacidad. Estamos hablando de discapacidades en general. Por sexo, el 4.4% de las mujeres entre 2 y 17 años presenta una discapacidad. Y en los varones, el 7.2% entre las edades de 2 y 17 años también. ¿Dónde viven estas personas en situación de discapacidad? El 90.7% vive en zonas urbanas y el 9.3% en zonas rurales. Respecto a la escolaridad, el 96% de esta población con discapacidad se encuentra escolarizado entre los 4 a 17 años. Luego vemos un desglose de los tipos de discapacidad en porcentaje. El 21.5% presenta discapacidad intelectual, el 15.6% tiene dificultades en el habla, el 3.6% tiene dificultades psiquiátricas, el 2.8% alteraciones visuales, el 2.2% dificultades auditivas y el 9.6% presenta una discapacidad física. Ahora, saliendo del plano teórico, informativo, ¿no es cierto?, de conocimiento respecto a la temática de discapacidad física, vamos a entrar a revisar la siguiente interrogante. ¿Qué debo tener presente al momento de organizar una clase? Y aquí vamos a ir revisando algunos puntos muy importantes que ustedes no deben olvidar. Primero, que todos los niños dentro de la clase son muy necesarios. Tú como maestro debes prepararte muy bien. Y el prepararte bien implica que debes conocer al niño o a la niña en situación de discapacidad. Pero no solamente a este pequeño o pequeña, sino que también a su familia, su historia, sus habilidades, sus necesidades, las expectativas que la familia tiene respecto a la educación cristiana que tú le vas a entregar a su hijo. Utiliza otros recursos para alcanzar la meta. Es importante que podamos volar en imaginación, en creatividad, para poder alcanzar el objetivo que nosotros queremos lograr en esa clase o en el tiempo. Desarrolla una buena relación familiar. La familia es muy importante en el proceso de educación cristiana.
Porque tú, maestro, le vas a enseñar un día domingo a tu estudiante en la iglesia, pero la familia es la que está de lunes a domingo con este niño, por lo tanto puede ser un muy buen aliado para que esa educación cristiana de una lección en particular, de una parábola, de un versículo, pueda continuar durante la semana. Bien, identifica el equipo y formas de comunicación familiar. Puede que hayan familias que le acomode que tú los cites y hablar personalmente. Puede que hay otras que prefieran que tú los llames por teléfono, otros que mandes un correo, un WhatsApp, le escribas por redes sociales, etc. Incorpora a toda la clase en la comunidad de fe. Es importante que los niños puedan tener parte dentro de un periodo del culto, quizá no todos los domingos, pero en algunas ocasiones, hacerlos parte de la familia de la fe. Permite, si es necesario, las terapias en el salón de clases. Puede que te vayas a encontrar con un niño con discapacidad física, pero que también tiene algunas alteraciones conductuales, algunas alteraciones emocionales y necesite que tú le ayudes con algún tipo de ejercicio. Un ejercicio de respiración, por ejemplo, un ejercicio para estirar algún segmento corporal, ¿verdad? Y en ese momento no lo hagas aparte con tu estudiante, sino que involúcralos a todos y que esta terapia sea parte del desarrollo de la clase y no algo aislado, ¿ya? Y finalmente, afirma la enseñanza en grupos pequeños. Permite que cada niño con discapacidad pueda formar parte de un pequeño grupo dentro de la sala, donde puedan enseñarse entre los niños. El trabajo con la familia. Primero, solicitar apoyo de un familiar para el niño en la clase. ¿Ya? Probablemente al principio te vas a enfrentar a un caso en el cual te vas a sentir que no tienes las herramientas para poder acercarte, para poder enseñarle. Por eso al principio es importante que puedas apoyarte de la familia de este pequeño, que son las personas que más lo conocen. Número 2. Usar cuaderno de novedades, registrar situaciones y soluciones. Una vez que hayas conocido a la familia y en el tiempo te hayas ido adaptando, ¿verdad? Y vayas conociendo a esta nueva persona, a este ser humano que tú tienes en tu clase, vas a poder ir registrando algunos momentos, por ejemplo, en alguna crisis de este niño, qué solución tuviste y la escribes, porque puede que en algún momento la vayas a necesitar nuevamente. Número 3. Enviar tareas simples para repetir en casa. Es muy importante que tus objetivos de trabajo con toda la clase probablemente tengan que ser objetivos pequeños para que puedan ser alcanzados durante esa clase o durante la semana, ¿ya? Y ahí puedes enviar alguna tarea muy sencilla, muy simple, para que puedan reiterarla en casa con la familia y así ir reforzando, por ejemplo, ese pasaje bíblico que tú quieres que aprenda ese niño, ¿ya? Y 4. Llamar o enviar un mensaje de aliento para los padres en la semana. Es muy importante mantenernos en contacto con la familia, brindándoles apoyo, que ellos sientan que tú estás no solamente un domingo para recibir a su hijo, sino que tú estás presente durante toda la semana y estás al servicio de ellos. Los tips para el desarrollo de una clase paso a paso. Probablemente estas son cosas que tú haces, pero yo quiero planteártelas y probablemente van a haber algunas que quizás puedan entrar a tu lista de tu paso a paso para realizar una clase. Primero, y lo más importante, ¿no es cierto?, orar cada día por tus estudiantes, por los padres y por los voluntarios que tú puedas tener dentro de tu salón. Define la lectura bíblica, qué es lo que Dios va a entregar a tu corazón o qué es lo que como iglesia o ministerio de niñez están planificando para entregar las lecciones. Preparar los materiales de la clase, juegos y manualidades. Es muy importante que haya variabilidad en cómo yo estoy enseñando. Escribir la secuencia y alternativas de algún cuestionario que estén desarrollando, de alguna guía de estudio. Enviar a los voluntarios o padres la lección, puntos a desarrollar. Es importante que tu clase, antes de impartirla el día domingo, tú puedas enviar los puntos de la lección a la familia de este niño para que ellos puedan con antelación preparar y anticipar a este pequeño
de lo que tú le vas a enseñar el día domingo, así entonces va más preparado. Anticipar a las personas la enseñanza y la actividad a desarrollar entonces. Permite a los niños, niñas, orar, leer el pasaje de la Biblia, repartir los materiales, dar la bienvenida. Y ahí donde dice leer el pasaje de la Biblia, quizás te vas a encontrar con un niño que no sabe leer aún, entonces quizás tú puedes ir leyendo frases muy cortas y el pequeño puede ir verbalizando lo que tú vas diciendo. Y así de esta manera se va a sentir muy parte de lo que tú estás enseñando. Considera los tiempos de concentración de los niños y niñas de acuerdo a su edad y tiempos atencionales. Muchas veces nos ponemos metas de lo que tenemos que enseñar un día domingo, pero esa meta no necesariamente va con los tiempos de concentración activa de los niños. Por lo tanto, tenemos que ser muy sensibles a los tiempos de concentración, a los tiempos donde ellos necesitan un espacio para distenderse, para jugar, para conversar, ¿verdad? E ir más bien al ritmo de cada uno. Y finalmente, incorporar pausas activas durante la clase, por ejemplo, juegos de las manos, ejercicios con el cuerpo para volver a activar la atención. Luego vemos el uso de ayudas técnicas en niños con discapacidad. Y acá estas ayudas técnicas están totalmente pensadas en personas con discapacidad física. Ahí puedes observar una mesa con escotadura que es individual, muy fácil de transportar, tiene ruedas, pero también tenemos mesas con escotadura para trabajar en equipo. Es muy importante el poder trabajar con los niños, pero que se sientan parte de un grupo. Por eso personalmente sugiero las mesas con escotadura, pero para trabajar en equipo. Y quizá todas las mesas pudiesen tener escotadura para que no sientan diferencia. Luego estás viendo ahí los punteros cefálicos, ¿ya? Que es ese puntero que tú ves que se pone en la cabeza. Entonces, si la persona tiene alguna dificultad para poder tomar el lápiz con la mano, tú puedes colocar un puntero cefálico en la cabeza y esto le va a permitir poder pasar una hoja, poder apuntar una palabra, un dibujo o lo que tú estés utilizando en ese momento. Ahí se ve un puntero cefálico bastante moderno, muy bien construido, sin embargo igual se pueden desarrollar punteros cefálicos más bien artesanales. Más adelante voy a mostrar páginas donde pueden buscar ideas. También encuentras ahí un manguito ergonómico que en realidad tú lo puedes hacer con una goma eva, con un corcho, con género. La idea es engrosar el lápiz para que la persona pueda tener mejor agarre de esta herramienta. Y es ergonómico porque es un objeto que ofrece comodidad para el usuario, para poder realizar el trazo, el dibujo o escribir. También ahí puedes revisar algo más sofisticado que es una férula de mano, ya que también permite poder enganchar el lápiz entre los dedos para que la persona pueda escribir. Luego ves otras adaptaciones que son los pulsadores, ya, y los mouse que se usan con pulsador para poder manipular diferentes juguetes que puedan ser adaptados de esta forma. ¿Ya? Esto lo pueden hacer con material reciclado y se forma el circuito electrónico para poder conectar el pulsador con la batería que tiene el juguete por dentro. Luego vemos también el material educativo adaptado. En realidad acá queda la creatividad de cada uno, cómo pueden ir adaptando el material que se tiene o qué material pudiesen ir construyendo para ir enseñando cada lección. Tienen, por ejemplo, los libros sensoriales. Puedes construir un libro sensorial, por ejemplo, contando la historia del arca de Noé. Tienes ahí arriba los títeres de mano que se pueden hacer de diferentes formas. Acá a la derecha encuentras el calendario. Es importante que puedan usar calendarios de anticipación, donde tú vayas mostrando el paso a paso que va a llevar la clase, qué hacemos al principio, qué hacemos en medio de la clase,
al final, y eso lo puedes desarrollar con láminas como la que te muestro ahí, que se extraen de la página de Arasac, lo encuentras en internet, y desde ahí puedes ir sacando esos pictogramas que se ven ahí. Bueno, están los rompecabezas que puedes comprar, o más bien tú también puedes construir, y bueno, trabajar mucho con las texturas, material reciclado. ¿Dónde puedo encontrar material educativo para adaptar mis lecciones? Bueno, acá encuentras diferentes links donde pueden extraer guías, ideas de material didáctico, los pictogramas, los calendarios. Pueden ver también el uso de lenguas de señas chilenas. Esta es solamente una pincelada de páginas que hay en la red. Sin embargo, ustedes pueden hallar muchas otras, o quizás conocen unas distintas a esta que yo les comparto acá. Ahora vamos a revisar una temática muy importante que se usa en la educación regular, ya que son los principios de aprendizaje universal, conocidos como DUA. Quizás alguno de ustedes lo ha escuchado, ¿ya? Y tenemos los 3 principios. El primero dice usar múltiples formas de presentación. Esto quiere decir que debemos proporcionar opciones para desarrollar la percepción, para poner a prueba las habilidades visuales, auditivas. También proporcionar las opciones del lenguaje y los símbolos. Podemos utilizar variedad en nuestro vocabulario, diferentes textos, números, idioma, gestualidad. Y también proporcionar las opciones de la comprensión. Es decir, que permitamos a los niños poder ir asociando el aprendizaje con algunas ideas previas que ellos tengan. Luego está usar múltiples formas de expresión. Y acá debemos proporcionar las opciones del asociar de manera física. Por ejemplo, voy a enseñar una lección por medio de una canción, y esa canción la voy a enseñar con señas. Entonces ahí yo estoy utilizando la acción física. El uso de la tecnología, las pantallas táctiles, el computador, el celular, ¿por qué no?, el tablet. Lo que hoy en día está a la mano y con lo que muchos niños aprenden de manera bastante fluida. Usar las opciones de habilidades de expresión y fluidez. Por ejemplo, opciones en el medio de comunicación, en la resolución de problemas, en la práctica de las tareas. Y usar las opciones de la función ejecutiva. Y las funciones ejecutivas en realidad están muy asociadas con área prefrontal del cerebro, la cual nos permite desarrollar estrategia, planificar, dominar nuestra conducta, ¿no es cierto?, seguir instrucciones y entregar instrucciones también. Por lo tanto, es una habilidad que está en desarrollo en la etapa en la que tú estás enseñando a los niños. Número 3. Usar múltiples formas de motivación. Proporcionar opciones de búsqueda de intereses. Es importante que le des el espacio a los niños de que ellos puedan elegir de manera autónoma, de manera individual, ¿no es cierto?, lo que quieren desarrollar, si la clase en ese momento se los permite. Valorar las ideas, las iniciativas que ellos tienen. Y también es importante ir reduciendo algunas amenazas y distracciones que puedan haber en la clase. Por ejemplo, el ruido, si hay mucho color, demasiado movimiento que pueda distraer en ese momento, muchos distractores, y proporcionar opciones de mantenimiento de esfuerzo y persistencia, lo cual también nos va a permitir mantener la atención en el tiempo de ese niño. Es por eso que es importante plantear desafíos durante la clase y apoyos también, refuerzo positivo, proporcionar opciones de autorregulación, señalando objetivos, y finalmente en la clase puede haber una autoevaluación y una reflexión de aquello que aprendió el niño en particular. A continuación, y ya para ir terminando, les voy a compartir un material que fue creado y pensado en niños con discapacidad intelectual. Sin embargo, es un material que también puede ser utilizado para trabajar con personas con discapacidad física.
Pero antes de mostrárselas, quiero darles algunos tips de cómo pueden ustedes utilizarla. ¿Cómo puedo acercar esta historia de una manera concreta a los niños con discapacidad física? Por ejemplo, cada pictograma puedes imprimirlo y pegarlo en una base de cartón gruesa. Esto ayudará a que el niño pueda tomar mejor cada tarjeta. Considera utilizar su férula de mano si corresponde para mejorar el agarre. Las láminas puedes pasarlas a un papelógrafo para tener mayor visibilidad, ¿ya? Yo este material se los muestro hecho como cuadernillo, pequeño, ¿verdad? Como un cuaderno. Pero ustedes pueden pasarle a un papelógrafo para que haya una visibilidad mayor del contenido. Puedes ir contando la historia y haces un alto ante cada pictograma esperando que los niños digan la palabra correspondiente al pictograma. Y así de esa manera los vas haciendo parte de esta historia. También puedes optar por usar un tablet o computador con la parábola y utilizando un pulsador el niño por sí solo pasará cada lámina. Entonces ahí tú estás reforzando la autonomía y la independencia de ese niño. Y también puedes usar un tablet con cada lámina y un puntero cefálico. Estas son algunas de las ideas de cómo ustedes pueden utilizar este material. Sin embargo, no dudo que dentro de su imaginación pueden haber muchas otras opciones de cómo poder sacarle provecho a este material. Y la parábola es la del buen sembrador, que se encuentra en Mateo capítulo 13, en la versión NBI. Bueno, yo no les voy a ir leyendo la parábola, pero sí quiero ir señalándoles la forma en cómo esto se construyó. Esta es la parábola en sí, está adaptada porque se han sacado algunas palabras, se han ido cortando algunas frases, pero no perdiendo la esencia de lo que se quiere entregar dentro de esta enseñanza bíblica. Y también está adaptada porque ustedes se fijan, hay imágenes, y esas imágenes son las que yo les llamo pictogramas. Y estos pictogramas son los que ustedes pueden encontrar en Arasac, ¿ya? También abajo ustedes pueden observar un glosario. Muy importante que podamos ir enseñando a los niños también vocabulario y no dejarlos con la duda de saber qué es una parábola, qué es un sembrador, ¿verdad? Lo que para nosotros o para muchos de los niños de la clase puede tener un significado, para otros no. Por lo tanto es importante irnos preguntando y poniéndonos en el lugar de la persona e ir despejando las dudas. Entonces aquí ustedes ven que hay una adaptación, ¿no es cierto? Porque tomamos el trozo de la Biblia, sacamos algunas palabras, ¿verdad? Sin cambiar, reitero, la esencia de la enseñanza. Está adaptada también porque incorporamos pictogramas, que son estas imágenes que les digo yo, y porque también, ¿no es cierto?, incluimos un glosario, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ir viendo esta parábola y la forma en cómo se fue adaptando la historia. Luego ustedes encuentran algunas actividades que se pueden desarrollar con esta lección. Y aquí tienes la actividad número 1, ¿ya? Tú puedes poner actividad número 1 con el número propiamente tal, pero aquí estamos utilizando la lengua de señas, que es otra adaptación que también le estamos enseñando e incorporando en este documento. Luego tú entregas la instrucción y la instrucción también puede ser con pictograma incluido. Entonces ahí tú le pones recortar, ¿verdad? Y está el pictograma que tiene la acción de recortar. La imagen del sembrador está el sembrador. En los trocitos señalados y luego ármala, ¿ok? Y ahí está como prepicada la imagen. Luego vamos a la actividad número 2, ¿verdad? Con lengua de señas también. Luego usas el pictograma para las instrucciones y al lado está la imagen. Aquí, al utilizar esta lámina, tú inmediatamente, ¿verdad? Como la persona tiene que hacer un trazo, tú puedes poner el puntero cefálico en su cabeza o la férula, ¿verdad?, en la mano, o también el manguito ergonómico, y de esta forma tú le vas a poder ayudar a poder hacer esas líneas. Y no vas a tener que hacer material distinto para esta persona, sino que va a ser tu misma lámina para toda la clase, solamente que la persona con discapacidad física va a utilizar esta ayuda técnica que le va a poder permitir
acceder a responder esta actividad que tú le estás mostrando. Luego está la actividad número 3, donde se señala que la parábola del buen sembrador está incompleta, ¿verdad? Se invita a que juntos podamos descubrir paso a paso qué pasó con cada semilla. Y aquí nuevamente, ¿verdad? Tú estás invitando a desarrollar una acción a este niño. Y aquí están las imágenes que debes utilizar para completar la parábola, ¿ya? Aquí tú le pides que recorte. Probablemente al niño con discapacidad física le va a costar un poco más el poder recortar, pero tú puedes ayudarle con un mano sobre mano a poder cortar cada una de las imágenes que tú ves acá. Y bueno, después va la actividad donde la idea es que el niño pueda ir pegando la respuesta de acuerdo a las opciones que se les había dado anteriormente. Entonces él mismo va dando su respuesta, recortando, pegando en cada parte. Importante es y trascendente la colaboración que tú o un niño, un familiar o un voluntario le puedan entregar en ese momento. Mucho mejor si por ejemplo es un par. Bueno, y finalmente después encuentras la última actividad, la número 4, que es más bien concreta, donde pensando en esta parábola del buen sembrador, tú puedes generar una manualidad. Ya en este caso yo te propongo esta manualidad. Los materiales son 4 vasos plásticos transparentes, 3 brochetas largas, piedras pequeñas, tierra, semillas, recortes de ave y sol, mini cactus, una flor o arbusto, plumón y cinta adhesiva de papel, ¿ya? Entre muchos otros materiales que tú puedes desarrollar o que puede también ser una actividad distinta a esta es solamente una propuesta. Una nota muy importante: maestro, maestra, voluntario, voluntaria o familia, colabore en el armado, guiando con la historia antes contada junto a los pictogramas. Al momento de ir armando estos vasitos, ¿no es cierto?, con estas flores, estos cactus, estos arbustos, tú puedes ir recordando la parábola que se enseñó y de esa manera tú vas reforzando ese aprendizaje que le entregaste al niño. Bueno, finalmente acá encuentras las referencias del pictograma y en general de la presentación. Espero que les haya gustado, hayan podido aprender un poco más acerca de la discapacidad física. Yo solamente acá les estoy entregando un porcentaje muy pequeño de lo que es la discapacidad física, por lo cual yo les invito a que puedan revisar los documentos que van junto a esta lección para que puedan aprender más acerca de este mundo tan maravilloso que viven las personas con discapacidad motora y puedan seguir aprendiendo y adquiriendo nuevas herramientas. Nuestras iglesias están siendo desafiadas hoy en día con personas con discapacidad. Probablemente están y no los hemos visto, pero cada estudio, hermano, te va a permitir ir agudizando tus sentidos, sensibilizando tu espíritu para poder ver la necesidad. Y más importante, para poder ver en ese hermano con discapacidad la habilidad y el mundo tan rico en experiencia y en aprendizaje que tú puedes incorporar a tu comunidad de fe. Así es que bueno, les dejo esta lección, les dejo el material de estudio y el cuestionario para que puedan desarrollarlo y bueno, junto a sus instructores puedan ir disipando las dudas que puedan tener también. Así que les doy gracias por su tiempo y que Dios les bendiga.